Bien, vamos a hacer el siguiente problema de máquinas eléctricas de corriente continua. Me dicen la FEM de una dinamo de excitación compuesta a corta derivación es 220 voltios. La resistencia de inducido vale 0,2 ohmios, la del circuito de derivación es de 60 ohmios y la del circuito serie es de 0,5 ohmios. Cuando se conectan los bornes de la máquina a un circuito exterior cuya resistencia exterior es de 10 ohmios, se pide calcular. Bien, y tenemos ahí los tres apartados: la intensidad de corriente, de los diversos circuitos, la diferencia de potencial inducido en los bornes de utilización, y el rendimiento eléctrico del generador. Bien, me están diciendo que es una dinamo de excitación compuesta a corta derivación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros tenemos un generador. Bien, estamos hablando de dinamo, por lo tanto es generador. Bueno, y voy a ponerlo aquí, más menos, voy a quitar esto. Y tenemos aquí la resistencia del inducido, voy a llamarlo R sub A, y me está diciendo es de excitación compuesta. ¿Qué quiere decir excitación compuesta? Pues que vamos a tener una resistencia en paralelo y una resistencia en serie. Bien, pero también hay que tener en cuenta que me dice en corta derivación. ¿Qué quiere decir en corta derivación? Pues que lo que quiere decir es que la resistencia en paralelo va aquí y después va la resistencia en serie. Bien, esta es la resistencia en paralelo o resistencia de derivación, el resulte, y esta es la resistencia en serie. ¿De acuerdo? La ponemos así. Eso significa corta derivación, que la resistencia en paralelo va ahí. Y me dice que se conecta en bornes de este generador. Bien. Como es un generador, la intensidad vamos a tenerla así, saliente. ¿De acuerdo? Se conecta una resistencia aquí. Una resistencia exterior o externa. Bien. R sub A, la resistencia de inducido, vale 0,2 ohmios. La resistencia de derivación vale 60 ohmios. Y la resistencia en serie vale 0,5. ¿De acuerdo? Me dice la FEM de la dinamo es de 220. 220 voltios. Y la resistencia exterior es de 10 ohmios. 10 ohmios. ¿De acuerdo? Pues me están pidiendo que calcule primero la intensidad de corriente de los diferentes circuitos. Es decir, la intensidad del inducido, I sub A, la intensidad de la derivación, I sub D, ¿de acuerdo? Y la intensidad de serie, I sub S. Bien, eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo esto? Pues por ejemplo con mallas. Tenemos dos circuitos, dos mallas, perdón. Esta sería la primera intensidad de malla, I sub 1, y esta sería I sub 2, la intensidad de la otra malla. ¿Cómo se hacía esto? Pues se pone la matriz de las resistencias. Primero se ponen las que recorren la primera malla, la I sub 1. Bien, tenemos R sub A, por lo tanto 0,2 más, también recorre R sub T, es decir, 60. Aquí en la diagonal principal se pone las resistencias que son de cada malla. Bien, por ejemplo, esta sería la de la malla I sub 1 y en el otro componente, la diagonal principal, sería la de la malla I sub 2. Es decir, las resistencias que recorre la I sub 2 son 60 más 0,5 más 10, ¿no? Recorre esas tres resistencias, ¿de acuerdo? Recorre esta y esta, ¿bien? Y la otra recorría esta y esta, ¿de acuerdo? Bueno, voy a quitar estos colores. Bien, y continuamos. Y ahora en la diagonal, que no es la principal, se ponen las que no son comunes. En la las que tienen en común con la otra. Por ejemplo, en la I sub 1 es común con la malla con la intensidad I sub 2 la resistencia del medio. ¿No ves que la recorren I sub 1 y I sub 2? Por lo tanto ponemos 60 y además con negativo. Y en la I sub 2 también. ¿Cuál tenemos en común con la I sub 1? También la de menos 60. Bien, y ahora se multiplica por las intensidades I sub 1 y sub 2, y aquí se ponen las fuentes de tensión. La I sub 1, como vemos, entraría así por la parte negativa de la fuente de tensión. Por lo tanto, aquí se pone positivo, 220. Si 220, a ver si se escribe bien ahora.
Si no la recorriese por la negativa y la recorriese por la positiva, ahí se pondría negativo. Bueno, y la malla I sub 2 no tenemos ninguna fuente de tensión, por lo tanto pongo 0. Esto pues es un producto de matrices. Bueno, pues sería 60,2 por I sub 1 menos 60 por I sub 2 tiene que ser igual a esto, es decir, 220. Bien, he multiplicado esto por esto menos este por este, bien, igual a esto. Y ahora igual este por este más este por este igual a esto. Bien, es decir, menos 60 por I sub 1 más, si yo sumo 60 más 10 son 70 más 0,5, 70,5 por I sub 2 igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Bien, por ejemplo, podría poner, voy a resolverlo, I sub 1 me lo despejo de esta ecuación. Bien, sería 70,5 por I sub 2 partido de 60 y me lo despejo en la ecuación de arriba, es decir, sería 60,2 por I sub 1, es decir, 70,5 por I sub 2 partido de 60, menos 60 por I sub 2 igual a 220. Multiplico todo por 60 para eliminarme esto, sería 60,2 por 70,5 por I sub 2 menos 60 por 60 por I sub 2 igual a 220 por 60. Bien, por lo tanto sería 220 por 60, a ver, quedaría I sub 2 igual a 13.200, bien, que es 220 por 60 partido de 60 por 60 más, o sea, 60,2 por 70,5 menos 60 por 60, es decir, 644,1. Y esto obtengo I sub 2 igual a 20,494 amperios. Una vez que tengo I sub 2, me lo despejo en esta ecuación, ¿de acuerdo? Y sería 70,5 por 20,994, o sea, 494 partido de 60 y obtengo I sub 1, que sería 24,08 amperios. Bien, ya tengo la intensidad de T-malla. Pues vamos a ver. Como vemos, voy a ponerlo en rojo. I sub A es lo mismo que I sub 1, bien, va en este sentido. Luego I sub A es igual a I sub 1, bien, por lo tanto esa es la intensidad del inducido, es decir, 24,08. 24,08 amperios. Después, I sub S corresponde con I sub 2, que diría así. Luego, I sub S es igual a I sub 2, es decir, 20,494 amperios. Y ahora, I sub T sería I sub A, que va así, bien, menos, porque la I sub 2 va en este sentido, va en sentido contrario, es decir, I sub T sería I sub 1 menos I sub 2. Por lo tanto, 24,08 menos 20,494 es 3,586 amperios. Bien, una vez que ya he hallado, resuelto este sistema de ecuaciones con dos incógnitas, bien, ya tengo, y he despejado, ya tengo las intensidades de los circuitos, que es el apartado A que me han pedido. Bien, apartado B, diferencia de potencial en el inducido. Bien, voy a borrar por aquí. Voy a borrar por aquí. Todo esto lo borro. Voy a utilizarlo. Bien. Voy a utilizar ese circuito. Aquí teníamos I sub S. Aquí I sub T. Esto eran 60. Y aquí teníamos E. Y aquí I sub A. ¿De acuerdo? Bien. Me están pidiendo la diferencia de potencial del inducido. Es decir, a mí me están pidiendo esta tensión. Bien, esa que marco ahí, voy a ponerla aquí, esa tensión. Esto es lo que tengo que calcular. Bien, para ello, pues por ejemplo, yo sé que E es igual a I sub A por RA, bien, la tensión. La tensión esta es igual a esta más esta, ¿de acuerdo? Es decir, IA por RA más ID por RD.
que es la tensión que me están pidiendo. Esto voy a llamarlo diferencia de potencial en el inducido, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Es decir, I sub A por RA más diferencia de potencial en el inducido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me lo despejo. Diferencia de potencial en el inducido será E menos I sub A por RA. Es decir, E, que eran 220, menos I sub A, que es 24,08, por R sub A, que es 0,2. Yo tengo un diferencia de potencial de 215,184 voltios. También lo podría haber hecho directamente, como conozco la intensidad, esa diferencia de potencial en el inducido también es R sub T por I sub T, como hemos dicho aquí. Como conozco los datos, es decir, 60 por I sub T, que hemos dicho 3,586, me tiene que dar lo mismo, es decir, 215,184 voltios. Bueno, bien, ahora me dicen también en los bornes de utilización. ¿Cuáles son los bornes de utilización? Es decir, donde conecto la resistencia exterior, es decir, esa diferencia de tensión. ¿Conozco la intensidad que recorre esto? Sí, voy a ponerlo directamente. A ver que se ha escrito mal. La tensión en bornes, voy a escribirlo así, es igual a R exterior por la intensidad que lo recorre. ¿Cuál es la intensidad que recorre esta? Pues es esta, va para abajo, I sub S. ¿De acuerdo? Es decir, será R exterior 10 por I sub S, que es 20,494. Es decir, 204,94 voltios. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora el rendimiento eléctrico del generador. Voy a borrar por aquí. Voy a hacerlo aquí abajo. El rendimiento eléctrico del generador ¿vale? El rendimiento es lo que yo obtengo, es decir, la salida partido de la entrada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la entrada? Como es un generador, lo que hace es absorber potencia, ¿de acuerdo? Luego potencia absorbida. ¿Y qué es lo que obtengo? Pues es una potencia útil. Bien. ¿Qué será esa potencia útil? Esa potencia útil será, como es un generador, me está generando electricidad, ¿de acuerdo? Es decir, a mí lo que me está generando es una intensidad, ¿de acuerdo? Que es esta, bien, es decir, I sub S, esta es I sub S, por esta tensión, esa es la potencia, intensidad por tensión, ¿de acuerdo? Es decir, I sub S por la tensión que hemos dicho que tenemos aquí, ¿cuál es? Esa es la de los bornes, es decir, 204,94. Voy a poner I sub S por V bornes. Bien, esa es la potencia útil que yo utilizo. Como es un generador, utilizo esta intensidad por esa tensión. ¿De acuerdo? Partido de la potencia absorbida. ¿Cuál es la potencia absorbida? Pues la potencia absorbida es esta potencia. Es decir, la tensión, esa potencia no, es esta potencia. Bien, es decir, la tensión E por la intensidad I sub A. E por I sub A. ¿De acuerdo? Por tanto, I sub S, que es 20,494 por V bornes, que es 204,94 partido de E, que es 220 por I sub A, que es 24,08, obteniendo un rendimiento de 0,7928, o lo que es lo mismo, un 79,28%. Y ya estaría terminado el problema.